tenemos una conversación muy, pero muy interesante con un especialista en el área de criminología e investigación policial. Él se llama, este especialista que nos va a acompañar el día de hoy, con quien también tuvimos la oportunidad de conversar la semana pasada, se llama Carlos Avendaño y nos va a dar unas recomendaciones muy interesantes sobre cómo proteger nuestros datos personales al navegar por Internet y todo lo relacionado con la ciberseguridad. Nos han dado muy buenas referencias sobre Carlos, sobre todo que es un hombre muy puntual y llega temprano siempre. Tiene una anécdota bastante curiosa con nuestra compañera de Yanira. Pero bien, ya estamos listos para conversar con él y darles la bienvenida al día de hoy. Hola Carlos, buenos días, bienvenido a Benedigital y gracias por acompañarnos. Hola Carlito, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está, mi estimada? Bien, tiempo sin Em, saber de usted. lo primero que hay que decir es que, bueno, tengo la tendencia a llegar temprano, es cierto, pero solamente las cosas buenas son ciertas. Sí, lo dejamos hasta ahí. Bueno, Bien, Carlos, vamos, nos llamaba la atención esta información en que esta queríamos sección, compartir. sí, Sí, se supo hace algunos días que hubo una cantidad importantísima de contraseñas que se filtraron a través de diferentes mecanismos de seguridad. ¿Cómo podemos proteger nuestros datos al navegar en línea? sí, yo creo que en primer lugar es interesante dar un poco de Ujú. contexto a esta noticia, ¿no? Porque no es poca, no fue poca cosa. Para los que me escuchan, para ustedes mismos, ¿qué pensarían si les digo que 16.000 millones de credenciales, llámese contraseñas, llámese, ¿no? Credenciales de acceso de plataformas como Google, como Apple, como Facebook, como Instagram, como Telegram, como Ujú. Amazon, como Netflix, como PayPal, como Roblox, algunos servicios de VPN y algunos hasta portales gubernamentales se encuentran disponibles a la venta y filtrados en todo lo que es la Deep Web. Por supuesto que tiene connotaciones mundiales, ¿no? La mayoría de usuarios víctimas son de habla portuguesa, de habla rusa, pero la magnitud de la información que hay tiene connotaciones realmente globales, ¿no? Ujú. Esto se originó con algo que se llama un malware o virus, digamos, informáticos, tipos programas que se instalan en la computadora y en los celulares de los usuarios. En este caso, digamos que no fue un ataque específico, sino masivo, probablemente con algún tipo de cookies, con alguna programa que se instala. De hecho, el malware fue reconocido y se conoce como infostylers. Ujú. ¿Y qué hizo? Bueno, extrajo claves de los dispositivos infectados y hizo una base de datos importantes, ¿no? En algunos portales se había dicho que eran como datos reciclados, ¿no? Que habían reciclado en el tiempo un montón de credenciales y eso es lo que están vendiendo, pero los expertos dicen no, son datos frescos, no reciclados ni filtrados antiguas, son recientes. Yo de plano le digo a todo el mundo, cambien ya sus contraseñas de todos los dispositivos que están utilizando, ¿no? Ujú. Eh, Claro, y impresionante. aquí se 16 abren mil también millones de algunos análisis contraseñas. interesantes, ¿no? Uno es, por ejemplo, qué responsabilidad tienen las plataformas Ajá. en este tipo de filtraciones, en este tipo de casos, ¿no? Uno, por supuesto que en este caso, por ejemplo, Facebook, Google, uno puede decir, bueno, no son responsables directos, digamos, porque la filtración se dio desde los dispositivos de los propios usuarios como tal, ¿no? No son directamente responsables de la filtración, pero sí hay una falta de medidas proactivas para detectar, digamos, accesos anónimos, accesos indebidos y también para educar a los usuarios con respecto a la gravedad de este problema, ¿no? Siempre se les critica no implementar también sistemas mucho más robustos de identificación de los usuarios como tal, ¿no? La reutilización de contraseñas en nuestro caso también es un inconveniente en el sentido de que a veces utilizamos una sola contraseña para todo, Ujú. ¿no? Y eso es un problema porque al capturar una sola contraseña quedan vulnerables todas las demás plataformas, ¿no?
Entonces, nuestra infraestructura digital, yo creo que esto es una de las conclusiones que podemos sacar de este hecho, es que esto es muy vulnerable totalmente, ¿no? Que se expongan 16.000 millones de registros de servicios inseguros refleja una falta de protección de datos, ¿no? Y sobre todo en los casos gubernamentales, por ejemplo, uno pudiese preguntar, bueno, ¿cómo es que datos sensibles no se guardan de forma encriptada? De tal manera que si se roban, no se pudiese acceder a esos datos como tal, ¿no? Entonces, los delincuentes explotan estas vulnerabilidades en todos los campos, ¿no? ¿Qué impacto social o económico pudiese tener este tipo de hechos? Distintos, ¿no? Normalmente cuando se filtran este tipo de credenciales, lo que hacen muchos ciberdelincuentes es empezar a crear ataques sofisticados, ¿no? Esto, por ejemplo, uno es probar todas las credenciales en todas las plataformas, a ver cuál entra y ver si son claves bancarias y ver dónde puede ingresar con todas las claves ya sustraídas, ¿no? Y lo otro es que pueden haber campañas o ataques específicos como el que se llama phishing, que es como pescar. Ujú. Estos correos o estas llamadas específicas que llegan, van a decir, bueno, de Yanira, estamos llamando, estamos escribiendo del banco, ¿no? Específicamente, pues ya tienen muchos de tus datos y parece muy creíble cada una de esta información porque es muy específico y puedes caer en entrar en enlaces maliciosos para robar tus claves bancarias, etcétera, ¿no? Las empresas afectadas, aquí hay un problema también, muchas empresas que sufren filtraciones de datos, no avisan, no lo denuncian, como que no dicen nada, queda en secreto para proteger también su reputación. Entonces, hay un gris allí importante, ¿no? Recomendaciones, sugerencias. No sé, esto puede generar mucha ansiedad y mucha angustia, ¿no? Pero realmente podemos hacer cosas como muy específicas, muy simples, que nos pueden proteger y puede evitar claramente que esto se masifique, ¿no? Lo primero, verificar si fuimos afectados. Hay algunas páginas específicas, por ejemplo, dehashed.com, o sea, dehashed.com, es muy segura, podemos entrar allí, colocar nuestro correo, etcétera, y nos dice si estamos dentro de la lista de filtraciones de estos casos, ¿no? Si es así, cambiar todas las contraseñas inmediatamente, ¿no? Revisar de nuestros dispositivos todas las sesiones que tengamos activas de Facebook, de Google, de todas nuestras aplicaciones y cerrar las que no estemos usando, ¿no? Que estén efectivamente en los Ujú. dispositivos específicamente que estemos utilizando. Crear contraseñas únicas y que sean muy seguras, ¿no? De no menos de 12 caracteres. Yo le recomiendo a la gente que combine letras y números, pero piensen incluso en palabras, en refranes, ¿no? Qué sé yo, el amor me gusta mucho. Entonces la E la cambian por 3, la A la cambian por el 4, vayan haciéndolo Ujú. de distinto y esas frases las recordamos constantemente. O nombres específicamente, eso ayuda a que recordemos las claves y que sean muy robustas y muy seguras. Si combinamos números, símbolos y frases, es muy difícil romper estas claves por parte de los ciberdelincuentes. También hay programas que se utilizan para gestionar claves. Hay programas específicos que uno tiene una clave macro para este programa y este programa gestiona todas las claves y te da claves robustas para todas las plataformas y es una opción también por el tema de que a veces se nos olvida y ¿no? Estar cambiando claves es un Ujú. problema de que recordemos y siempre nos están cambiando, entonces eso es una forma de hacerlo, ¿no? Activar la autenticación de 2 factores en todo lo que podamos, en toda la plataforma, eso es muy importante. No recomiendo la activación de 2 pasos basados en mensajes de texto porque las tarjetas SIM de los celulares tienden a ser vulnerables. Entonces, Ujú. cuando hay ataques de vulneración de ataques de SIM, esos mensajes de texto pueden llegar al dispositivo, a otro dispositivo y pueden acceder, digamos, a las plataformas, ¿no? Ya. Actualizar sistemas operativos, navegadores, aplicaciones, instalarse antivirus y si es posible pago, ¿no? Son muy costosos. Ya. Honestamente se pagan anuales y es una capa de seguridad adicional, ¿no? Ahora, Muchos Carlos, antivirus traen servicios como VPNs u ajá. otras formas de protegernos y mantenernos seguros, de confiar de todo correo electrónico que nos llegue, que nos pida cualquier tipo de información, credenciales, etcétera, verificar siempre la URL o la dirección de los enlaces que nos están llegando, incluso de cadenas de WhatsApp, incluso bueno, y sobre todo correos electrónicos, que es donde más mandan información. Y educación, ¿no? Educación o cibereducación.
compartir prácticas con familiares, con amigos, para que así estemos en entornos cada vez más seguros. Muy bien. Ahora, una consulta adicional que quería hacerte. Hay algunos dispositivos como el teléfonos celulares que al abrir la aplicación del banco o el correo Y te piden colocar la huella dactilar. ¿Esto es efectivo como un mecanismo de segundo paso para proteger los datos? Colocar mi huella en el dispositivo. lo que pasa es que esa es una forma de acceso que es interno del dispositivo. Ujú. Ok. Es seguro en el sentido de que específicamente desde el dispositivo le estamos dando acceso. Ah, Es una pero forma, pero aún así hay que cambiar claves. a nivel de plataforma, eso no te garantiza seguridad. No necesariamente porque yo puedo ingresar con tus credenciales sustraídas desde una página web, por ejemplo. Claro, claro, exactamente. ¿Y qué repercusiones legales pueden tener estos hackers? Es difícil a veces determinar de dónde viene el ataque, pero a nivel mundial tienen alguna repercusión legal. Qué gran pregunta, mi estimada. Ese es un tema que está en boga, la responsabilidad penal, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Hay tratados internacionales. Está, por ejemplo, el Convenio de Budapest, que es sobre delitos informáticos y los países que están suscritos tienen la obligación de internamente legislar para poder efectivamente punir, digamos, los delitos informáticos. Lamentablemente el convenio de Budapest no está firmado por muchísimos países, la mayoría casi que no, y muchos lo firmaron, pero entonces internamente las leyes de delitos informáticos son como, tienen grises, y también que esto es un campo donde el delito informático avanza de una forma tan grande que las leyes siempre van atrás, ¿no? Entonces hay convenios internacionales, por ejemplo, de material de uso sexual, ¿no? Que uno Ujú. ve a veces en las noticias. Entonces detectan, por ejemplo, en Estados Unidos, en la plataforma de fotografías de Google, dice, mira, hay material de abuso sexual acá infantil, determinan la dirección IP y de dónde fue montado, de repente dice, mira, proviene de Argentina. Entonces, hay protocolos de ONG, etcétera, que activan con Interpol y decir, mira, policía argentina, tenemos este caso, la policía argentina entonces verifica, investiga y puede hacer allanamientos, etcétera, y se gestiona entonces desde la ley argentina a estas personas que colocaron, digamos, distribución de abuso sexual, de material de abuso sexual infantil que fue detectado en Estados Unidos, que fue vendido a Estados Unidos. Entonces, hay formas de detectarlo, pero todavía está muy complejo esto, ¿no? Hay ataques, por ejemplo, que se pueden dejar programados. Un atacante desde China o desde Rusia puede dejar un ataque preparado para que se ejecute a las 12 de la noche y después ellos no están en el país. Mm. Entonces, el ciberespacio es sí, o el ciberespacio, digamos, es una nueva escena del crimen que tiene sus propias dinámicas, ¿no? El tema de poder ser anónimo, que entre comillas, se puede investigar, pero hay muchas formas de anonimato que puede motivar a que muchas personas se motiven a crear delitos informáticos. Hoy en día el crimen organizado también está acá. Estas bases de datos no es casual que se vendan en la Deep Web, por ejemplo, o en estas plataformas de Internet profunda a probablemente interesados que forman parte de grupos que hacen estos pitching, ¿no? Y se conforman. Hoy en día funcionan como empresas transnacionales, ¿no? De repente el ciberdelincuente no necesariamente es un hacker, ¿no? Inteligente que crea programas, es cualquiera. Y estos muy inteligentes que crean programas, muchas veces son contratados para generar o para hacer, digamos, de soporte técnico, digamos, a los ciberdelitos que se están dando. Entonces, es, es, eh, es una complejidad de la modernidad actual que amerita análisis de todo tipo, criminológicos, técnicos, jurídicos Por y eso, sociales. por lo que dice la prensa, 16.000 millones de contraseñas. ¿Esto equivale más o menos a qué porcentaje de la cantidad de usuarios globales a nivel mundial? Y el número es difícil De detectar. decírtelo acá, porque de hecho, desde la pandemia, los usuarios de Internet han aumentado exponencialmente. Ahora, en el 2025, no tengo el número, pero sé que es importante.
Y de todas maneras, el número 16.000 millones no tiene precedentes en otras filtraciones que han ocurrido en este campo. Entonces, podemos decir que es una filtración muy importante. Por No, eso, y algo bien que llama la atención es que agencias gubernamentales, ¿cómo no vas a encriptar tus datos con la importancia que tienes para un país? Es correcto. De hecho, no hace mucho, por ejemplo, acá en Argentina, no recuerdo el año exactamente, se filtró información del Ministerio de Justicia y estaba información de la agencia de inteligencia, ¿no? Datos de espías que estaban, o sea, que no estaban encriptadas. Pero tiene que ver también con una falta de cibereducación, incluso de las propias gestiones internas de los ministerios a nivel global. Sí, creo que falta mucho eso que has llamado, eso de cibereducación, y es importante tomar como punto de referencia, empezar a educarnos en el área digital. Estamos totalmente digitalizados. A mí me pasa que yo trato de tener una sola clave para que no se me olvide, pero ahora voy a tomar en cuenta todas las recomendaciones que nos está dando Carlos. sí, de hecho, hace tiempo leí una recomendación con el tema de las respuestas de seguridad. Ujú. A veces cuando te preguntan el nombre de tu mascota, entonces colocar, no sé, 33. O un color, tu color favorito, entonces colocar el nombre de la mascota, en fin, responder algo que un hacker no te va a adivinar. Ah, interesante. Claro, porque ¿qué pasa? Nosotros también publicamos toda nuestra vida en las redes sociales. Ajá, Ujú. Entonces el nombre de nuestra mascota está en Facebook, entonces con unas técnicas que se llama ingeniería social, ajá. es posible, no tenemos idea de todo lo que le decimos al internet. O sea, Sí. nuestra vida está ahí Ujú. completa y mientras nosotros estamos disfrutando, otros están investigando y viendo y buscando vulnerabilidades. Entonces, lamentablemente, como publicamos todo, con una buena ingeniería social, te puedo sacar las respuestas de seguridad más Ujú. Ahora, complicadas. yendo quizás un poco más allá, que hay personas que tienen por costumbre hacer pública toda su vida. Colocan en redes sociales fotos de sus hijos, cuando se compran un vehículo nuevo, cuando compran un departamento nuevo, al sitio donde viajan de vacaciones. Toda su vida está puesta en las redes. Es muy poco lo que dejan para la intimidad, salvo que sean actos muy, pero muy personales. Quizás no suben un video de cuando están bañándose o haciendo alguna actividad Y puedes sexual, conseguir, puedes conseguir. pero sí, hay gente que coloca toda su vida en las redes. ¿Qué Igual, tanto influye esto en poner en riesgo su propia seguridad? nos pone muy vulnerables. Sobre todo, ahorita viste los buscadores que antes utilizamos con Google, que tú puedes subir una imagen y te busca imágenes similares. Ujú, Ahorita hay herramientas con inteligencia artificial donde cualquier fotografía yo la puedo subir y me da la dirección exacta de dónde se tomó la foto. O sea que si yo quiero identificar dónde vive, dónde estudian tus hijos, con solamente subir una fotografía, hacen en Big Data todas las comparaciones de las fotos que hay y me va a decir exactamente dónde se tomó la foto, por poner un ejemplo. ujú, Cuando publicamos fotos de nuestros hijos con uniformes escolares, Ujú. es muy fácil identificar en qué escuela estudian. Estos se están utilizando mucho ahorita para hacer los ciberacosos, ¿no? El grooming. Estamos muy expuestos. Decimos todo. Decimos dónde estamos, dónde viajamos, cuando la casa está sola, Y, y, y dónde entra, frecuentamos. y entra en juego la inteligencia artificial, que puede simular tu Es voz y todo. una. Ahora los delitos informáticos tienen un empuje diferente con el uso de la inteligencia artificial. Eso que estás comentando, ya hay muchos casos que se empezaron a utilizar en ese sentido, ¿no? Es decir, con una sola nota de voz, de repente con este video que está en YouTube, pueden tomar mi voz y con ingeniería, ¿no?, social, identificar a mi mamá, por ejemplo, y con mi voz decir que estoy secuestrado, que necesitan ujú, dinero, o que tuve un accidente, deposítame rápido acá, un primo te va a llamar, o un amigo que está aquí que me está auxiliando, entonces habla con él y se genera una gran cantidad de extorsiones y cada vez más sofisticadas. Y ojo, que estas herramientas están ahí, a la par, o sea, pagamos $20, pagamos y tenemos acceso a un montón de cosas que podemos hacer con deepfakes, ujú. ¿viste?
que se está utilizando ahorita para la fake news, por ejemplo, bueno, el caso reciente de las últimas elecciones, vieron que el PRO, por ejemplo, salió un video de Macri Cierto. bajándose de las elecciones, etc. Ajá. Y eso lo vamos a ver multiplicado cada vez mayor y cada vez más difícil identificar cuando un video es medio raro, medio trucho, porque la tecnología avanza de tal forma que va a ser muy difícil identificar qué es verdadero y qué es falso. Exacto. Bueno, Carlos, de verdad que, mira, pero muy agradecido con este contacto que nos has hecho el día de hoy. Nos ha permitido, aparte de conocer cómo fue esta información de la filtración de 16.000 contraseñas, ya quedaron totalmente expuestas, sino cómo protegernos, sobre cómo cuidar nuestra información personal que está en las redes y cómo tratar de encriptar un poco más nuestros datos personales. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo, mi estimado. Seguimos en contacto. Por supuesto, muchas gracias. También. Gracias, Carlos, gracias por este contacto. Nosotros seguimos en Medianamente Raro a través de la www.benedigital.com